Gracias, hermano. Paso a ustedes, hermanos. Bienvenidos. Ya vamos muy avanzados en el tema del ministerio pastoral. Les he preguntado cómo han ido con las tareas, con los trabajos, y parece que todo va bien. Yo ya esta semana empiezo a calificar y les dejo un trabajo y empiezo a estar en comunicación. No se preocupen, yo creo que todo esfuerzo es valioso porque yo entiendo bastante que los grupos son heterogéneos. O sea, hay gente nueva que va aprendiendo y hay gente ya años que ya algunas cosas les sirven como reforzar los conceptos que ya tienen. Y bueno, todo sirve. Hay un hermano que me escribió, el hermano Gui, Carlos, y me dice que él solo ve los videos y en todo lo que yo he estado compartiendo, yo les platiqué que tengo por ahí un curso del Ministerio de la Palabra y él me pidió un material y le envié un material para que lo revisara, un material que a mí me gusta mucho, que está basado en un texto que se llama Comunicación por medio de la predicación de Orlando Costas. Y yo lo adapto a mis obreros. Muchos del material yo lo adapto, como yo soy pastor local ahora, mucho del material que yo tengo, que trabajé a nivel distrital o nacional, yo los adapto para simplificarlos, para que sean para obreros locales. ¿Sí? Eso es el trabajo que estoy haciendo. Y es valioso para mí porque son la gran mayoría. O sea, es lo que ustedes llaman los laicos, ¿no? Yo creo mucho en que hay que equiparlos. Por eso el tema anterior del ministerio de todos los creyentes. ¿De acuerdo? Porque yo muchos años, recuerden que yo trabajé muchos años, con 22 años trabajé con líderes distritales y luego nacionales incluso. Y está bien porque uno les habla un poco más fuertecito. Uno les aprieta más fuerte, ¿está de acuerdo? Porque en algunos casos yo les decía, cuando yo era sobrevedor y los pastores decían, no es que no es si quieres, es que nos pagan a nosotros para esforzarnos y dar el extra. Sí, de acuerdo. Pero cuando hablamos de obreros locales, yo digo, pues hay que tener paciencia y ayudarles para adaptar, simplificar, pero con la misma esencia. La idea es ir creciendo en Cristo, ¿de acuerdo? Y el tema del ministerio de todos los creyentes que vimos, pues es un tema clave, porque los que tenemos un puesto, un título, un nombramiento, pues sabemos que estamos acostumbrados a ir al frente. Pero a mí siempre me ha preocupado cómo involucramos a la iglesia, porque a veces a la iglesia la dejamos a un ladito, ¿se dan cuenta? Por ahí yo voy, ahora. Y máxime, ahora con más razón, ahora que soy un pastor local de una iglesia local, yo digo, no, los hermanos hay que irlos motivando y encauzando para que todos los hermanos que se congregan encuentren un ministerio, una razón, una área, una de las áreas donde servir, ¿de acuerdo? Por eso es el último tema, el ministerio de todos los creyentes. Ahora, yo encontré un tema de transición, que es el que les voy a compartir. Tiene mucho que ver con discipular a otros, ¿no? Aunque entiendo que es todo un tema, el discipulado, pero encontré entre mis archivos un archivo que en esta primera parte les quiero compartir. Porque ¿cómo involucras a los demás? ¿Cómo los motivas? Yo entiendo que por ahí está la incógnita, ¿no? Y está el reto. Entonces, voy a compartir pantalla y les voy a compartir un tema que puede ser importante para ir haciendo este trabajo, esta función. Y yo le llamo a material ser discípulo y hacer discípulos de Cristo, ¿de acuerdo? Porque por ahí está la clave, que es el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo le hizo el maestro, el Señor Jesucristo, para tomar hombres de diferentes trabajos, con diferente cultura? Porque algunos eran muy más preparados, otros eran menos. Unos hombres eran muy del campo, otros eran pescadores, otro era un recaudador de impuestos. Bueno, eran de todo. Es como la iglesia, cuando se congrega, hay gente muy preparada, gente no tan preparada, pero todos son fieles, ¿no? Pero la inquietud que yo he tenido es siempre, ¿cómo le hizo el maestro para discipular, para encauzar a 12 hombres
que venían de diferentes extractos, ¿sí? Para involucrarlos y comisionarles y motivarlos a que siguieran con la obra. Esa es así la inquietud que yo he tenido por años, porque esa es la clave para nosotros ahora con la iglesia, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo la hacemos? Y esta presentación es una presentación que yo he elaborado para concientizar y ver la manera, el proceso que hizo el maestro con los demás. Por eso le llamamos ser y hacer discípulos, así le llamo a esta plática, ¿no? Y está basado, y tiene varios pasajes bíblicos. Quiero que me ayuden a leer, por favor, para que saquen sus Biblias y avancemos un poquito. Y también sea un poco más interactivo. El primer pasaje que yo uso aquí es Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Porque ahí está basado, cuál fue la estrategia, la dinámica que el maestro hizo con estos hombres que él fue llamado, ¿no? ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor? Permiso. Sí. Tiempo después Jesús subió al monte y llamó a los que querían que le acompañara. Todos ellos se acercaron a él, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos le acompañarían y él los enviaría a predicar y le daría autoridad para expulsar demonios. Amén, gracias. Y para enviarlos a predicar, dice la antigua versión, ¿no? Ok. Entonces, el evangelista Marcos sintetiza que Jesús subió a lo alto, llamó a 12 para que estuviesen con él primero y luego para enviarlos a predicar y luego les dio autoridad. Es lo que quiere decir este pasaje. Los equipó, vamos, los discipuló, ¿sí? Y nosotros sabemos ya como conocedores del Nuevo Testamento que lo hizo aproximadamente 3 años. Anduvieron con él, ¿sí? Pero estuvieron con él primero, les enseñó y luego los envió a predicar, ¿sí? Entonces, eso es importante, hermanos, para nosotros en la iglesia porque empecemos a reflexionar. A veces nosotros tenemos gente que no tiene 3 años, tiene como 30 años escuchando y nunca le enviamos a ningún lado. Y la gente está esperando así como diciendo, pues es que no me envían a ningún lado. Y por eso la gente a veces se estanca, la gente a veces se malea un poco. Y yo digo que cuando alguien no está activo en la iglesia, entonces nos empieza a mirar a los que sí estamos activos, nos empieza a juzgar. Porque no ha encontrado la persona una función. Porque cuando alguien está involucrado en la predicación, un ministerio, uno no tiene tiempo para predicar, uno sabe que hay que involucrarse, compartir esas cosas. Y el maestro nos dejó el ejemplo, llamó a los que él quiso para que estuviesen con él, para disipularlos o equiparlos y luego para enviarlos a predicar y les da autoridad, ¿sí? Para que vayan, ¿sí? No los envía así nada más. Entonces, el evangelista Marcos lo sintetiza de esta manera muy interesante, ¿no? Ahora, hay un segundo pasaje bíblico ahí, Gálatas 4, del 19 al 20. ¿Alguien me ayuda, por favor, también a leerlo para complementar? Sí, hermano. Gálatas 4, 19 y 20. Dice así: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Como quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Amén, gracias. Ya avanzamos en las cartas pastorales del apóstol Pablo. El apóstol le escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y tenían algunos problemas, ahí él se da cuenta, y la imagen que usa es interesante. A las mujeres les va a hacer más sentido, a las hermanas. Dice, hijitos míos, que vuelvo a sufrir como si tuviera dolores de parto por ustedes hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Wow. Y para nosotros los hombres, pues tenemos una idea, pero las mujeres lo entienden muy bien. ¿Cómo es que una mujer tiene esta bendición de procrear, de tener 9 meses en su vientre, un bebé que va creciendo y luego hasta que da a luz? Y el apóstol usa esa imagen. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto como si se estuvieran formando hasta que Cristo se ha formado en nosotros, hasta que nazcan en Cristo.
¿Qué quiere decir el apóstol? Que es un proceso el que una persona vaya forjándose. No es de la noche a la mañana, ¿sí? Ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque yo creo mucho en que Dios equipa a los creyentes, pero son procesos de crecimiento, ¿de acuerdo? Y el apóstol hace esta imagen del alumbramiento, del nacimiento, de sufrir dolores de parto, para ilustrar de que no es sencillo discipular a otros. Por eso el tema es ser discípulos y hacer discípulos. Por ahí está la clave para ir involucrando a otros. Se necesita paciencia, se necesita constancia, se necesita seguimiento. Sí, porque si tú le das a alguien información y lo dejas, pues se le va a olvidar. Si no lo comisionas, si no lo acompañas, si no lo motivas, se va a ir desanimando. Y pues tienen que ser procesos de crecimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, si avanzamos un poquito en el tema, entonces tenemos, yo lo voy a dividir esta primera parte en cómo se hizo en el Antiguo Testamento, y luego ahorita vamos a ver cómo se hizo en el Nuevo Testamento y cómo se debe hacer hoy, ¿de acuerdo? Y en la ilustración del Antiguo Testamento, ahí tenemos dos ejemplos muy grandes, ¿no? El primer ejemplo que tenemos es con los patriarcas, ¿no? Cómo Moisés le delegó a Josué, ¿sí? Y ahí está Deuteronomio 34 del 1 al 9. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leerlo para recordar esta escena entre Moisés y Josué? Deuteronomio 34, del 1 al 9. ¿Me ayudan, por favor? Permiso. Sí. Moisés subió desde los campos de Moab hasta el monte Nebo, hasta la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y allí el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y también la tierra de Efraín y de Manases, es decir, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, el llano de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Allí el Señor le dijo: esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor había dicho. Y allí mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Pegor, y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. Cuando Moisés murió tenía 120 años de edad, pero sus ojos nunca se le nublaron ni perdió su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por la muerte de Moisés. Como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno de espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Amén. Amén. Gracias, hermano. Quise tomar este primer ejemplo para ilustrar que desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, hay un trabajo de discipular, de encauzar a otros, ¿de acuerdo? O sea, no era así como, pues ya terminó y a ver quién le sigue. Yo esta reflexión la hice hace algunos años en nuestra iglesia, cuando empezaba yo a ser parte del consejo de administración. Me tocó ver a ministros ya ancianos, muy honorables, que habían trabajado mucho, yo era muy joven, y un día les pregunté: hermanos, ustedes han sido los líderes de nuestra iglesia en México por años, y nosotros los respetamos y hemos aprendido de ustedes, pero ¿se han preguntado en manos de quién van a dejar la iglesia en los siguientes 10, 15 o 20 años? Y se me quedaron viendo algunos extraños y, ¿qué pasó, hermano? Le digo: yo no estoy, solo estoy viendo lo que dice el texto bíblico. Y después, alguno de ellos me dijo: tiene razón, hermano, tiene razón. Le digo: porque o son dos cosas, o encauzamos y disipulan a alguien, a quien usted, o lo dejamos a la deriva, a ver a quién Dios levanta. Y me parece que la primera es porque aquí está el ejemplo de Moisés.
O sea, Moisés ya había encauzado, ya había enviado a Josué a que inspeccionara la tierra prometida, y dice, ven y me reportas. Tú me dices, lo encausa, lo envía. Y aquí este pasaje es muy claro. Y Moisés ya viene de bajada, ya viene cerrando su vida, o sea, pero Josué estaba listo para seguirle, ¿de acuerdo? Y diríamos que lo encauzó y lo discipuló, ¿sí? Todavía no existía este concepto de discipular hasta el Nuevo Testamento, pero se dio entre los patriarcas. De hecho, ellos tenían el cuidado de que cuando ya estaban menguando, ellos ponían las manos sobre quien ellos consideraban que le iba a dar seguimiento y declaraban bendición sobre ellos. Podrían ser sus hijos, podrían ser un líder, como en este caso. O sea, Josué no era descendiente directo de Moisés, pero él sabe que él es un buen líder y le impone las manos y lo encausa, de tal manera que el pueblo lo respetó así como a Moisés. O sea, lo encauzó. Y eso es importante, hermanos, que nosotros, los que ya hemos tenido un ministerio, por la gracia de Dios, hemos tenido una carrera, me parece que sí tenemos que pensar en quién estamos. A mí me ha gustado hacer ese trabajo donde yo he estado, ¿sí? Los lugares donde yo he estado, me gusta que cuando yo me despido, le digo a la iglesia, no se preocupen, hermanos, ya hay estos hermanos, pueden ser algunos de ellos pastores. O sea, yo ya les compartí, ya los discipulé, ya les compartí y los motivé para que ellos sigan adelante con la obra de Dios. O sea, si a mí me mueven a otro lugar, no se preocupen, ustedes van a seguir siendo atendidos y el pueblo va a seguir trabajando, la iglesia, por la gracia de Dios. Entonces estoy hablando de este ejemplo que viene desde la misma época de Moisés con Josué. Ahora, se dio entre los patriarcas, pero también se dio entre los profetas, ¿de acuerdo? Los profetas tuvieron un ministerio muy, muy importante como por ser portadores de la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Eran predicadores de diferentes. Yo tengo ya varios meses predicando en la iglesia donde yo pastoreo, que ya les platiqué, estoy tomando ahora la vida de los profetas. Tengo por ahí algunos libros que me ayudan a profundizar en qué época predicaron, en qué ambiente, cuál era su temática principal, y entonces yo me preparo desde antes para irles compartiendo a la iglesia cuál fue la predicación y el enfoque de los diferentes profetas y luego cómo aplica a nosotros hoy, ¿sí? Cuáles son las enseñanzas principales y los conceptos principales que podemos rescatar como para enriquecer la predicación, ¿sí? Y me doy cuenta que fueron mensajeros de parte de Dios y siempre tenían un objetivo y tenían un ministerio muy fuerte, los profetas, ¿verdad? Y por ahí uso un libro que se llama el mensaje de los profetas para el pueblo de Dios. Y está interesante, tiene bastante información, además que lo tengo en físico. Alguien me lo vendió hace años, yo lo tenía ahí guardado y lo rescaté. Pero vamos a ver cuál es el ejemplo entre estos dos grandes profetas. O sea, quiero ilustrar cómo es que alguien que fue grande siempre tuvo un inicio y no empezó sabiendo todo, sino alguien lo encauzó y lo equipó. Y el ejemplo de Elías y Eliseo también es conmovedor. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 8 al 15. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Sí, permiso, doctor. Adelante. Dice así: Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo.
Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos, luego recogió el manto que se había caído que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Amén. Gracias. Como reconociendo su liderazgo y su papel, su función como un gran profeta. ¿Se dan cuenta cómo detrás de alguien que es importante siempre hay alguien que lo encauzó? Desde el Antiguo Testamento se da eso. Entonces, yo lo que quiero ilustrar, hermanos, es que es importante ser discípulo, pero hacer discípulos de Cristo. ¿De acuerdo? Me parece que por ahí tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, ahorita vamos a ver un ejemplo, solamente el Nuevo Testamento, la gran comisión es esa. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 28, en la parte final del Evangelio de Mateo, el maestro dice ahí, Mateo 28, 20, y dice, y que Jesús les dijo: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esa es la gran encomienda, esa es la gran comisión. Eso no se nos debe de olvidar, hermanos. O sea, no nada más es que nosotros crezcamos, sino que ya cuando nosotros tenemos, entonces tenemos que concentrarnos en discipular a alguien, hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y el maestro dice: y he aquí yo voy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no los voy a dejar solos, yo los voy respaldando, ¿no? Ya hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Como en el caso que vamos a ver. Entonces, hermanos, con este material yo quiero convencerlos de que para que se dé el ministerio de todos los creyentes, para que la iglesia se convierta en una comunidad de discípulos, tenemos nosotros, los que ya estamos involucrados, vamos a decirlo. A veces uno, déjenme les confieso que a veces uno se siente totalmente preparado. Creo que les puede pasar eso, lo que me pasó a mí. Llega un momento en que uno dice: pero ¿cómo yo? Pues yo apenas voy creciendo y apenas tengo algunas cosas, pero siempre hay alguien más nuevo que nosotros. Siempre hay alguien más necesitado que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si usted puede hacerlo, hay que hacerlo, hermanos, en la iglesia. O sea, es como dice el apóstol Pablo: lo que recibiste de gracia, compartir de gracia hacia los demás. ¿De acuerdo? O sea, es un acto de gracia, que lo que Dios ya nos ha dado, nosotros lo compartamos con otras personas, ¿sí? Con el más nuevo, con el más joven, con el que pide ayuda, hay que compartir, porque está uno haciendo discípulos y encauzando, y sobre todo está previendo el futuro, porque pues qué bendición es que cuando yo ya no puedo o ya no esté, otro se quede, que yo le compartí los primeros pasos y lo encaucé, como vimos en el Antiguo Testamento. Ahora, tenemos aquí en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo también muy conmovedor. Nosotros siempre hablamos del apóstol Pablo porque es uno de los más prolíferos escritores del Nuevo Testamento. Las cartas pastorales, el libro de los Hechos son maravillosos, ¿no? Pero narran cómo los apóstoles fueron haciendo giras misioneras y cómo la primera iglesia fue creciendo, y un personaje protagónico importante es el gran apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso y después se convirtió en el gran apóstol Pablo. Pero aquí la pregunta es: ¿quién discipuló a Pablo? Y aquí estos dos pasajes bíblicos nos pueden enseñar, nos pueden fortalecer bastante esta enseñanza, hermanos, de que para que él se convirtiera en un gran evangelista, en un gran misionero, en un gran apóstol, alguien lo encauzó. Entonces ayúdenme a leer estos pasajes de Hechos capítulo 11, versículo 21 al 26 primero, por favor. Permiso. Sí, hermano. Hechos
11, 21 al 26 dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerle el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. Amén. Amén. Gracias. Ahí este capítulo 11 es donde Bernabé va y busca a Saulo todavía. Fue muy difícil el inicio de Saulo, porque había sido perseguidor de la iglesia. O sea, si nosotros leemos con cuidado el libro de los Hechos, hay un momento en que es rechazado incluso por los apóstoles y él dice, bueno, pues, pero Bernabé va y lo busca y lo presenta, no una, varias veces. Le insiste en que se integre a la obra de Dios. No fue así como tan fácil, aunque él ya había tenido un llamado y había tenido una encomienda. Hechos 9, 26 al 28, ¿nos puede ayudar también un poquito? Ayúdenme por favor a leerlo. Sí, pastor, buenas tardes, paz. Ahí sí. Te comparto la lectura. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, yo elegí estas dos porciones bíblicas para ilustrar que el apóstol Pablo se convirtió en un gran apóstol, pero alguien lo encauzó, alguien lo motivó, ¿de acuerdo? Entonces, quiero ilustrar, hermanos, que es muy importante no solo ser discípulo, sino hacer discípulos de Cristo, para que el ministerio se vaya haciendo de todos los creyentes. Y yo no quiero dejar pasar que, por ejemplo, el apóstol Pablo después le dice a las mujeres, hermanas, las mujeres mayores deben de aconsejar a las más jóvenes, ¿no? O sea, pues tienen esa posibilidad de discipularlas, de encauzarlas, sí, porque esa es una función que Dios nos ha dado a los que ya por la gracia de Dios hemos tenido, como dije, alguna función, algún puesto, algún llamado, tenemos por la gracia de Dios ya camino recorrido. Bueno, ahora la encomienda es no solo ser discípulos o discípulas de Cristo, sino hacer discípulos y discípulas de Cristo. ¿Cómo ven, hermanos? Eso es muy importante. Y yo nada más elegí como algunos pasajes muy importantes, claves, para poder justificar y motivar hacia esto. Ahora, la tercera filmina dice, en la actualidad, ¿cómo le hacemos? Porque mire, déjeme le digo que uno se puede equivocar. Voy a poner ejemplos que yo he vivido. Por ejemplo, uno de repente en la iglesia ve y dice, esta persona, puede ser un buen discípulo porque es una persona muy inteligente, porque es una persona muy preparada. Pero ¿saben qué? Hay veces, a mí me ha tocado ver que esas personas inteligentes y preparadas tienen mucho ego, mucha soberbia y no se dejan discipular. No sé si les ha pasado eso. Hasta hay como un sentido de menosprecio hacia nosotros, a los pastores, porque cuando alguien tiene puestos y títulos, de repente su ego se infla, no se da cuenta. Y entonces uno los quiere discipular y compartir y no se dejan porque piensan que se lo saben todo. Qué difícil es, pero eso uno se equivoca. Y hay veces que la persona sencilla, la persona nueva, la persona que parece que no, si tú te concentras y le compartes, esa persona crece en Cristo. Crece en Cristo, ¿por qué? Porque tiene humildad para escuchar,
porque tiene humildad para decir, sí, hermano, cómo no, yo le apoyo, yo le ayudo. Y esa persona, Dios le permite ir creciendo de gracia en gracia y de repente se convierte en un muy buen líder, una muy buena líder en la iglesia. Por eso mi afirmación que yo pongo ahí, todos los creyentes somos potencialmente, hermanos, o sea, Dios nos da el potencial para ser discípulos de Cristo, líderes en Cristo y siervos de Dios. ¿Se acuerdan? Que vimos la semana pasada este proceso. Yo me acuerdo que les presenté ahí en el material que se comienza haciendo de la gran multitud, pero algunos se quedaron en la gran multitud, algunos se quedaron ahí, no siguieron al maestro de cerca, pero otros se convirtieron en discípulos de Cristo, porque andaban cerca y se dejaron discipular. Y el maestro les puso varias enseñanzas. A ver, si alguien quiere venir en pos de mí y no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si tuvieran amor los unos con los otros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el maestro les puso varias veces estas condicionantes. Y entonces yo ilustraba desde la semana pasada que es un proceso de crecimiento, que por la gracia de Dios algunos hemos podido pasar. Entonces, la propuesta que yo hago es, para que se dé el ministerio de todos los creyentes, tenemos que entender nosotros que todos los creyentes, hombres y mujeres, chicos y grandes, sabios e ignorantes, todos son potencialmente discípulos, líderes y siervos de Dios. O sea, todos pueden llegar a crecer. Y bueno, yo aquí les platico un poquito mi testimonio. Cuando yo llegué a la iglesia, pues yo era muy joven, 18, 19 años. Yo me encontré con una iglesia de jóvenes muy preparados. Algunos eran hijos de pastores o de familias de la iglesia de muchos años. Y yo era nuevo y muy ignorante porque nunca había leído la Biblia. Pero llegué y me congregué y yo me di cuenta que había un sentido de menosprecio. Yo era el nuevo. Yo era el nuevo chico de ahí del barrio, ahí, el nuevo chico en la iglesia, ¿no? Nuevo, joven, pero con una experiencia de fe. Ya les he platicado, yo sentí el llamado de Dios, pero yo miraba un poco de soberbia en los demás. Bueno, llegó un momento en que después de 4 o 5 años yo pude irme a un seminario a estudiar y ellos se quedaron ahí, hicieron profesiones, se quedaron ahí. Me fui yo al seminario, ya no regresé a la iglesia, sino hasta después de 30 años, donde Dios me envió a ser pastor y fui sobrevedor y bueno, hice una carrera pastoral porque me enviaron a diferentes lugares. Y después regreso y algunos me preguntaban, ¿cómo le hiciste? Me decían a mí, si tú eres muy nuevo, muy ignorante. Le dije, pues sirviendo. Yo estuve dispuesto a servir. Y les dije, pues a donde me envíen yo voy, porque yo renuncié a mi trabajo y a mis cosas y me fui. Y entonces me di cuenta que muchas de estas personas que eran muy capaces y muy conocedores se quedaron ahí en la banca y nunca crecieron en el ministerio. ¿Saben por qué? Porque no tenían disposición, unos, y otros tenían demasiado ego para poder aprender de los demás. Y ahí están, todavía, ahí se quedaron varios. Digo, si asisten, si se congregan, si son buenos cristianos, pero en el ministerio no crecieron. Y me preguntan de repente, ¿cómo le hiciste? Pues sirviendo con humildad, estando dispuesto a servir, nada más. Y Dios hace la obra en nosotros. Eso es lo más bíblico. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso yo lo que digo es, hermanos, no menospreciemos a nadie. A veces las apariencias engañan. Y uno dice, no, hombre, esta persona va a ser un gran discípulo, una gran discípula. Pues no, porque el Señor Jesús llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y después para enviarlos a predicar. Y fue un proceso de crecimiento el que el maestro hizo para discipular a los primeros 12 y algunos otros más. Entonces, para mí, hermanos, la clave está en que todos los creyentes somos potencialmente discípulos, líderes y siervos de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Yo es lo que he visto en la iglesia, ¿sí? Y lamentablemente a veces me di cuenta que no todos lograron desarrollar, asumir ministerios y crecer. Y no es cuestión de capacidad, es cuestión de disposición, me parece. Sí, porque a veces, como dije,
A veces las apariencias engañan. Y entonces a nosotros nos debe servir, hermanos, para no menospreciar a nadie, y por un lado, y por otro lado, hacer procesos de crecimiento con las personas, ¿de acuerdo? Si tú quieres discipular a alguien, tienes que llevarlo, encauzarlo, insistirle, como le hizo Bernabé con Pablo. La primera vez que lo llevó, se regresó Pablo. Saulo dijo, no, pues es que no me aceptan, no me reciben. Y fue una vez más y lo buscó para traerlo y presentarlo de nuevo con los discípulos. ¿Se dan cuenta? O sea, pero ya cuando entendió y ya cuando lo recibieron, se convirtió en un gran líder, ¿sí? De tal manera que tenemos todos los escritos, ahí todas las cartas pastorales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era un hombre preparado en el judaísmo, pero ya en Cristo se convierte en un gran líder. Lo que quiero ilustrar es que no fue sencillo al principio. Alguien lo tuvo que ayudar, alguien lo tuvo que motivar, alguien lo tuvo que encauzar. Y a veces ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, los que ya estamos en Cristo. No claudicar a la primera, sino insistir a la persona, oye, una vez más, inténtalo, te invito. No se imaginan con cuántas personas yo he tenido la oportunidad de hacer eso. Y me da mucho gusto ver que ahora son grandes líderes en la iglesia. Tienen puestos muy importantes. De veras, créanme que cuando yo me los encontré así como, no, hermano, es que estoy desanimado, es que la iglesia, esto y lo otro, pasó aquello, y me hice a un lado, pero ¿por qué? Ánimo, mira, vente, te invito, vamos a ir, vamos a intentarlo. Y después, ya que yo salí, yo los dejé ahí y son grandes líderes ahora en la institución, en la jerarquía. Qué bueno, a mí me da gusto. Pero me di cuenta que era cuestión de motivar un poco, de empujar un poco. Incluso, hermanos, yo tengo un dicho, alguien en un curso, alguien me preguntó, ¿para ustedes qué es discipulado? Y yo estuve pensando, y luego entonces les dije, para mí discipulado es servirle de escalón al otro. O sea, si a alguien le sirvo escalón para que él crezca, qué bueno, eso es discipulado para mí. Y dijo, oye, no lo habíamos visto de esa manera. Bueno, yo así lo veo. Si yo le puedo servir de escalón a alguien para que crezca, qué bueno, gloria a Dios. Para que él sea todo lo que Dios quiere todo lo que Dios quiere que esa persona sea. ¿De acuerdo? Entonces, el Bautista lo hizo con el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Hay una frase muy importante, dice, a mí me conviene menguar para que él crezca. ¡Wow! Hasta hay un canto ahora basado en eso, ¿no? Hay un canto de esos nuevos que cantan los jóvenes. ¡Qué bueno! O sea, a veces, hermanos, nosotros los que ya tenemos un ministerio, a veces tenemos que motivar y encauzar y servirles de escalón a otros, sobre todo a los que están a nuestro alrededor, para que ellos puedan crecer. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué opinan de eso que yo les estoy compartiendo? Estamos hablando de ser discípulos y hacer discípulos de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Cómo les ha ido en este trabajo? ¿Más o menos? ¿O bien? ¿O apenas vamos empezando? Quisiera escuchar algunos comentarios. Sí, pastor. Permiso. Sí, hermano. Este sábado, el anterior, tuvimos un retiro de familia. Y bueno, tuvimos un espacio por la mañana donde participó la escuelita bíblica y delegué esa responsabilidad para que nos conduzcan en ese espacio. Y por la tarde se la delegué a los jóvenes. Y yo estaba como coordinando los espacios y los tiempos, ¿no? Entonces, de manera chistosa le digo, bueno, de esa manera es muy fácil organizar, digo algo, porque bueno, finalmente se lo delego y lo hacen ustedes, ¿no? Pero bueno, uno cumple una función de coordinar. Y me pareció, se sintieron muy bien y creo que todos los que participaron sintieron esa riqueza que la escuelita bíblica, a través de una obra de teatro, a través de otros juegos que participamos, fuimos enriquecidos. Y bueno, nadie se queda sentado, sino que todos participan. Me gustó y creo que fue de crecimiento. Y otro detalle que quería comentarle, algo muy cierto que termina de decir usted. Yo estuve como 10 años en el coro de la iglesia. Y usted sabe que las mejores voces nunca participaron en el coro. Y nos preguntábamos eso.
Así que los que éramos medianamente, bueno, no sé cómo calificarnos, éramos los que llevábamos adelante el coro. Así que bendito sea Dios, lo que vale, como decía, es la disposición. Y a través de esa disposición uno crece. Y Dios añade, ¿no? Y enriquece. Así que bendito sea Dios que nos conduce. Gracias. Amén. Gracias, hermano Otto. Muchas gracias. Sí, son procesos de crecimiento y a veces uno no se da cuenta de cómo Dios nos está permitiendo a nosotros crecer. Ahora, cuando ya tenemos una posición, es importante, qué bueno que están abriendo espacios a los más jóvenes y a los hermanos más nuevos, porque eso tiene que ver con hacer un trabajo de discipular al otro. De veras, la gente tiene mucho potencial. Todos los creyentes tienen mucho potencial. Es cuestión de darles oportunidad, de creer en ellos. Sí, porque, como dije, a veces las apariencias engañan, hermano. Tú puedes ver a alguien y dice, no, pues esta persona es muy seria o casi no participa, pero cuando la persona se motiva y se encausa y Dios la usa, hermano, Dios puede hacer cosas maravillosas. Y algunos de nosotros somos ejemplo de eso. Yo nunca trato de olvidar estos inicios que Dios me permitió tener, porque, insisto, yo era el nuevo, no conocía nada de Biblia, pero había jóvenes ya muy avanzados, pero me dio tristeza que se quedaron ahí en el camino. Y yo me aventé, ¿verdad? Yo dije, yo voy. Yo siempre levantaba la mano. Alguien me preguntaba la otra vez, ¿y cómo se le hace, hermano? Yo siempre levanté la mano. Hermanos, ¿alguien quiere ir a esta gira? ¿Alguien quiere ir a este programa? Yo voy, hermano. Yo voy. Hermano, cuente conmigo. Yo estaba dispuesto a ir, aunque no sabía mucho. Había muchos que me superaban. Incluso, déjenme les digo, hermanos, parece un poco chusco, pero es parte de mi testimonio. Tengo una anécdota que cuando yo tenía apenas un par de años en la iglesia, yo colaboraba con los jóvenes y entonces en aquellos años se hacían concursos de oratoria y cada iglesia llevaba un representante. Y entonces fuimos a la iglesia más grande aquí en la ciudad, una iglesia muy bonita, con cierto lujo, y yo era nuevo y entonces los jóvenes en ese entonces les bromeaba yo, me aventaron al ruedo a mí. Tú prepárate, tú ve, porque ellos no sé por qué no querían, yo era el más nuevo y el más ignorante, por cierto. Entonces yo me esforcé y di mi tema y representé a la iglesia y ya cuando los vi dije, wow, sí, ellos hablan muy bien. Para no hacer el asunto largo, hermanos, quedé en el último lugar. Quedé en el último lugar. Ese fue mi lugar, no había otro más. Entonces, y yo vi que varios de ellos se sonrieron, ¿sí? Como diciendo, ándele, como no sé, como que burlándose un poco. Y yo aguanté, disimulé un poco. Dije, bueno, pues yo hice mi esfuerzo. Vamos, no me desanimé, ¿no? Me sirvió al contrario. Yo pensé dentro de mí, yo era muy nuevo, yo dije, a la próxima les voy a demostrar que yo también sé, pensé yo. Y después sí hubo un concurso, el libro Los Hechos, y después sí lo gané, me lo aprendí de memoria, me concentré, yo era nuevo, ¿no? Tenía 2, 3 años de congregarme. Y al siguiente congreso, concurso bíblico de jóvenes, ya ese sí me tocó ganarlo. ¡Ah, qué satisfacción! Y bueno, de ahí yo me di cuenta que sí me gustaba y me apasionaba y todo. Pasaron los años, y en esa iglesia, muchos de esos jóvenes se hicieron pastores aquí en la ciudad. Y viene un concilio internacional, ¿verdad? Fue en el 90 y tantos aquí en Monterrey. Vinieron pues delegaciones de todas partes. Y yo ya era sobrevedor para ese entonces. Y llego yo a la ciudad, porque yo vivía en otras ciudades, llego aquí a la ciudad, donde aquí en Monterrey fue el Congreso Internacional, el CMI que le llamamos. Llego yo y ya me habían nombrado representante, delegado, yo entré como delegado y me encuentro todos mis amigos afuera, pastores de la ciudad, y me dicen, oye, ¿y por qué tú vas a entrar? Le dije, porque yo tengo credencial, porque Dios me ha permitido crecer en Cristo, yo soy sobrevedor y soy delegado. Y dijeron, ¿cómo le hiciste? Y luego me dice uno de ellos, oye, Isma, queremos confesarte algo. Sí, díganme. ¿Te acuerdas aquella vez que aquí en este templo hubo hace muchos años? Sí, sí me acuerdo. ¿Sabes que nos burlamos de ti? Me dijo. Y dije, sí, sí me di cuenta. Pero disimulé como un buen cristiano. Y ¿saben qué? Eso no me desanimó.
yo dije, si Dios me quiere usar, yo voy a poner todo mi empeño para crecer, y me concentré y entonces Dios me ha permitido llegar acá ahora. Y decían ellos, oye, discúlpanos, aquella vez nos burlamos de ti, mira hasta dónde has llegado. Y digo, es que son las cosas que Dios puede hacer, no las que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer con una persona, lo comprobé. Entonces, ¿qué me doy cuenta, hermanos? Que Dios puede usar a las personas que con un poco de humildad se dejan usar por Dios. Y las personas que a veces de repente están así como muy ensoberbecidas, digo, Dios las usa también, porque Dios usa a quien quiere usar, pero tiene más posibilidad de crecer el que con humildad está dispuesto, la verdad. Es lo que yo he visto, hermano. Y después ya logré tener gran amistad con ellos. Ahora que regreso siendo pastor, tengo amistad con ellos. Son pastores, ellos a veces me invitan a predicar y me dicen, mira, cómo después de los años, finalmente, la anécdota es que mi primer concurso yo quedé en último lugar, pero lo tomé por el lado amable. Dije, bueno, pues yo no sé tanto, pero quiero aprender. No sé mucho, pero quiero saber, quiero servir. Eso fue todo. Y después de 30 años, pues Dios me permitió estar en un lugar donde ellos nunca pudieron estar. Pero me preguntan, ¿cómo le hiciste? Les dije, sirviendo, solamente sirviendo con humildad, nada más, nada más. Y Dios hace cosas bonitas. Por eso, ahí entiendo cuando Pablo dice, es que Él hace ser a alguien de lo que no es. Sí, somos vasos de barro en manos del alfarero. Dios es bueno. Y entonces yo estoy convencido de que alguien que empieza y alguien que no conoce mucho puede llegar a crecer. Claro que sí, porque algunos de nosotros somos testimonios de eso, ¿no, hermano? Nada. Y hubo quien nos discipuló, hubo quien creyó en nosotros, hubo quien nos motivó, y con los años y con el servicio, bueno, Dios nos va dando un lugar en su iglesia, pero todos empezamos desde abajo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces ahora hay que encauzar a los nuevos. Tengo un pasaje bíblico ahí más, que es 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Se los voy a leer. Mire lo que dice ahí, está transcrito. Incluso el apóstol Pablo ya es un discípulo de Cristo, es un gran predicador, y Timoteo era un pastor muy joven. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está la clave. O sea, sí hay que esforzarse, claro. Sí hay que negarse a sí mismo. A veces hay que tomar la cruz. O sea, no es sencillo, pero es un poco de esfuerzo. Entonces, y luego continúa el pasaje, dice, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, la clave es tu ayuda para que ellos ayuden a otros también. Y luego dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es la imagen del soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo creo que ustedes también allá en aquel país, cuando alguien se enlista como soldado por la disciplina, ahí está, y el esfuerzo. Es ilustrativo la imagen del soldado de Jesucristo, ¿no? Y luego sigue, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, como dice ahí, legítimamente. Eso es importante. Yo insisto mucho con los más nuevos, hermanos, hay que hacer las cosas bien, con honestidad, con claridad. Entonces, Pablo es claro, le dice a Timoteo, el que lucha como atleta, el que compite, no es coronado, sino lucha legítimamente. Pero finalmente, la imagen del labrador o del campesino, decimos aquí en México, es conmovedora, hermanos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Se acuerdan? Yo les bromeaba un poco la semana pasada, que luego yo me encuentro con los estudiantes del seminario y les digo, hijos, no quieran cosechar si no han sembrado. O sea, primero hay que cosechar, hay que trabajar y después Dios dará el fruto, pero a veces los más nuevos no quieren trabajar, o sea, no, hermano, yo así no, y ponen muchos peros, les digo yo, hermanos, hay que trabajar, hay que sembrar para después cosechar. Sí, porque luego los estudiantes de seminario, cuando yo di clase en el seminario en Cuernavaca, me miraban a mí
y dicen ellos que yo me miraba joven, la que ya no soy tan joven más. Pero ellos decían, oiga hermano, ¿usted cómo le hizo? Usted también es egresado de nuestro seminario. Sí, pero yo egresé hace 22 años. Sí, pero yo estuve en tal lugar, estuve allá y estuve allá y estuve allá y me enviaron allá. O sea, ellos me miraban ahí y decían, es que usted, ¿cómo? Sí, pero ya hay que sembrar para después cosechar. Yo le decía a los más jóvenes y los bromeaba yo. Decía, hijos, como Pablo le dijo a Timoteo, para cosechar, primero hay que sembrar. Sembremos para la gloria de Dios. O sea, no es así de la noche a la mañana y no es tan sencillo a veces. Hay que sembrar años y Dios nos dará la cosecha. Sobre todo los pastores muy jóvenes. No se desesperen, hay que sembrar. Dios dará la cosecha en su tiempo. Son los procesos de crecimiento, son los procesos de discipulado. Entonces, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Maravilloso ese pasaje, por eso lo transcribí. A mí me encanta ese pasaje. Cuando yo trabajo con nuevos discípulos, ese es un primer pasaje que leo, hermanos. La imagen del soldado, de Jesucristo, la imagen del atleta y la imagen del campesino, el labrador, son maravillosas, aplican perfectamente. Todo, por eso empieza diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, yo me pongo triste cuando oigo nuevos predicadores y que creen que la gracia es, ya tengo todo y ya no hay que hacer nada. Oye, no. La gracia es un don de Dios, pero hay que crecer en la gracia. Sí, de repente se empezó a predicar hasta nuestra iglesia acá en México. Hermanos, por la gracia de Dios somos salvos y ya Jesús hizo todo y ya, como diciendo, ya la hicimos. No, espérame, ahí empieza todo. Entonces yo les insisto, no, hay que crecer en la gracia, ya la tenemos, por su amor y su bondad. Somos salvos por la gracia, hay que crecer en la gracia ahora y estar dispuestos a crecer. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, como que de repente hubo un énfasis en una gracia, yo le llamo liberal, una gracia liberal. Incluso por ahí luego se confunden acá, de una vez salvo, siempre salvo. No, espérenme. Es una posición calvinista y les explico, porque cuando uno estudia teología uno sabe de dónde vienen esos pensamientos, pero se hicieron populares en las redes sociales. Si uno se mete en las redes sociales, uno ve a los más jóvenes decir, es que como alguien dijo, una vez salvo, siempre salvo. Y alguien me dijo, es que nadie me puede quitar mi salvación. Espérame, claro que... Y entonces yo elaboré una serie de temas y les digo, ¿se puede perder la salvación? Sí, si la descuidas. Sí, si te brota una raíz de amargura. Sí, si dejas de crecer en Cristo, te estancas. ¿De acuerdo? O sea, hay que crecer y esforzarse en la gracia. Porque si no, pues, ¿qué tipo de discípulos vamos a hacer? Si no hay esfuerzo, si no hay dedicación. ¿De acuerdo? Entonces, como que a veces tenemos que hacer esas precisiones en la iglesia para que no nos sobreconfiemos y no nos recarguemos en la gracia. Y claro que el Señor hace la mayor parte, pero el Señor nos da la oportunidad de que nosotros desarrollemos los dones y los ministerios que el Señor nos va dando por su gracia y por su amor. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien, hermanos? Por eso a mí me gusta decirles, ánimo, hermanos, todavía hay cosas que hacer. O sea, vamos esforzándonos en la gracia. Sí. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en el aspecto de estudiar. Yo sé que conectarse implica esfuerzo y yo lo agradezco y yo los admiro. Qué bueno que tienen disposición de escuchar, a ver qué trae el hermano Ismael, a ver qué nos comparte, a ver qué nos va a enseñar. Eso está bien, porque yo siempre tengo el anhelo cuando comparto de que alguien que me escucha pueda crecer un poco más. Yo digo, con eso ya la gloria es para el Señor. Qué bueno que estemos dispuestos a seguir creciendo. Me preocupa más aquel que no se involucra, no se conecta, no quiere nada y piensa que se lo sabe todo. Y les digo una cosa, cuando alguien piensa que se lo sabe todo, ya dejó de crecer. Ahí se estancó. Porque ya no tiene disposición para crecer. ¿De acuerdo? Cuidado con esas posiciones. Entonces, se trata de ser discípulos y hacer discípulos de Cristo para la gloria de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Eso es muy importante. Entonces, este subtema lo quise poner, ahorita vamos a ir al receso, pero de regreso vamos a ver ya el último tema.
el cómo ser una comunidad, de una comunidad pastoral. Y esa es a donde anhelamos. Los procesos de cambio en la iglesia son procesos lentos, pero hay que tener muy claro hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Y tratar de involucrar a los más posibles para que ellos también crezcan en Cristo. Ese es el objetivo. Entonces no nos desanimemos. Todo lo que compartamos, orientemos, capacitemos, ayudemos, encaucemos, eso tiene que ver con que la iglesia se esté convirtiendo en un proyecto más bíblico y más afinado para la gloria de Dios. Sí, me parece que ahí estamos involucrados nosotros, ¿no? Ahora hay que encauzar a otros más. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario antes de ir al receso? ¿Alguna pregunta? Creo que solo es un subtítulo que trata de motivar hacia no confiarnos, sino estar dispuestos a seguir adelante y seguir compartiendo. Lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos. Hay que compartir de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Todos podemos compartir con otros. Por ejemplo, los más jóvenes. A veces me dicen, no, hermano, pero es que yo soy muy nuevo, ¿qué puedo compartir? Sí. Yo le digo, no, tú puedes compartir con los jóvenes más nuevos porque algunos andan muy desorientados. Ayúdame a orientarlos. Sí, con una plática, con una oración, con una charla, tú los puedes orientar porque a veces con nosotros ya no se dejan porque nos ven como figuras de autoridad. Pero yo les digo a los que son más jóvenes y están recibiendo capacitación, tú puedes encauzar también a ellos. O sea, ánimo. Siempre alguien puede ayudar a otro. ¿De acuerdo, hermanos? Permiso, pastor. Sí, hermano. No, con la frase de que no hay que menospreciar a nadie, realmente estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces caemos en la trampa de que vemos a uno que tiene algunos dones, algunas capacidades y nos lanzamos simplemente a ese. Y al otro por ahí lo dejamos de lado, ¿no es cierto? Y ese va a ser, tal vez que va a ser, está bien que vayamos y los motive a ese, pero ese ya nació para ese. Una vez leí un libro, un pequeño libro, donde decía, el discípulo no nace, sino que se hace, ¿no? Y a veces pensamos siempre que el discípulo, el pastor o alguien que pueda llegar a tener un cargo o algo en la iglesia, tiene que hacer para eso, ¿no? Y con esfuerzo me parece que algunos más van a hacer o algunos menos, pero todos van a poder lograr algo también, ¿no? Me parece a mí. Sí, gracias, hermano Dante. Claro que sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, el discípulo se hace cuando se esfuerza en la gracia y Dios lo usa. Sí, porque alguien puede ya nacer con un llamado, pero si no lo obedece el llamado, ahí se quedó. No pule sus dones, ahí se quedaron. O sea, hay que esforzarse en la gracia. Yo lo promuevo mucho eso, porque eso es importante, eso es lo que a mí me ha funcionado. Y creo que es lo más bíblico, es como Dios nos va usando poco a poco. Sí, claro que sí. Hermano Ricardo tiene también un comentario. Sí, hermano, Dios le bendiga. Sí, yo le quería contar que, bueno, a raíz de todo lo que voy aprendiendo acá y que por ahí voy refrescando de lo que voy viendo acá, pude presentar un proyecto, hice un proyecto para un reavivamiento o un despertar de los hermanos, y lo presenté a mi hermano pastor Carlos, y ahí lo estuvimos viendo, bueno, y lo estamos llevando a la práctica ya 3 semanas, y bueno, gracias a Dios el proyecto está dando sus frutos. Vemos un reavivamiento de por ahí los dones que estaban dormidos, los hermanos que por ahí estaban medio quedados. Y bueno, la idea del proyecto está encaminado para empezar a discipular y poder empezar con los ministerios. Así que bueno, muy agradecido y la verdad que muy contento con el Señor que está dando sus frutos, está dando resultados. Qué bueno, hermano. Gracias a Dios. De eso se trata, de intentar. A veces no nos sale al 100%. Y yo les digo a los hermanos que trabajan conmigo en la iglesia, les digo, hermanos, a veces hacemos una actividad y siempre me gusta evaluarla, cómo nos fue. Y les digo, no se preocupen por lo que no nos salió bien,
a la segunda vez lo vamos a mejorar. O sea, sí, a veces así es. Sí, porque uno se da cuenta y me falló aquí, me faltó acá, pero la siguiente vez lo mejoramos, lo corregimos, claro. De eso se trata, porque no siempre estamos totalmente preparados. Aquí lo importante es intentarlo. Y lo que yo estoy convencido que lo que uno intenta para la gloria de Dios, Dios lo usa y lo endereza. ¿De acuerdo? Claro. Sí, porque la obra es de Él y uno hace su parte, pero el que hace la mayor parte es el Señor, porque Él es el que toca los corazones, Él es el que transforma, Él es el que hace llamado, o sea, la obra es de Dios, pero nosotros tenemos que intentar hacer cosas, compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Claro, sí, hay que seguir intentando. Qué bueno que están intentando hacer cosas. De eso se trata. Ese es mi objetivo, motivarlos a animarnos a intentar hacer una vez más. Oye, hay gente que me dice cuando yo, no, eso ya lo intentamos, eso ya lo hicimos, pues una vez más vamos intentándolo, porque hay gente que se derrota muy fácil. No, hay que volverlo a hacer. A la segunda, a la tercera nos sale. Nos va a salir mejor. Claro, de eso se trata, ¿no? De eso se trata perfectamente. Bueno, vamos al receso, hermanos, ¿les parece? Regresamos en 10 minutos para la parte, ahora sí que el último tema. Que es un tema más corto, pero esa manera de conclusión. Así es que tomamos unos minutos y regresamos. Gracias, hermanos.